Ana María, la que vive en el copete. Póngale cuidado a su hija, que ella ronca canalete. Póngale cuidado a su hija, que ella ronca canalete. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro conversatorio de ORS sobre el Pacífico colombiano. Damos la bienvenida a nuestros dos invitados, el maestro Jaime Arocha y el maestro Oscar Almario, ambos de la Universidad Nacional de Colombia, y con una larguísima trayectoria, no solamente de paso por la Academia Nacional e Internacional, sino también las publicaciones que han adelantado los antropólogos, los historiadores. Y me puede levantar la mano, aquí cuántos antropólogos hay en la audiencia, o sea, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y literatos? Muy bien. A ver otra vez. 1, 2, 3 literatos. Historiadores. Ok. Otras carreras. ¿Podemos decir qué otras carreras son, por favor? ¿De? Muy bien. Diseño visual, abogado, filosofía, ciencias políticas, bioquímica. Muy bien. ¿Más? ¿Por atrás? ¿Economía? Muy bien, bueno, maravilloso. Ustedes saben que la interdisciplinaridad es una palabra que se ha vuelto un cliché y un significante vacío, pero en verdad es una palabra muy importante y que hace referencia a cómo los distintos campos del conocimiento trabajan en un diálogo entre sí. Yo tengo la experiencia de haber publicado 2 libros sobre San Basilio de Palenque en compañía de lingüistas, historiadores, antropólogos, estudios culturales, estudios visuales, y entonces vimos cómo se derriten esos muros tan inseparables que le hacen tanto daño a nuestro objeto de estudio y también, por supuesto, a las comunidades. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con la presentación del doctor Oscar Almario, que es historiador, magíster en Historia Andina, doctor en Antropología Social y Cultural de la Universidad de Sevilla, España, con tesis sobresaliente cum laude. Profesor titular con tenencia del cargo, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. ¿Qué significa tenencia del cargo en Medellín? Porque acá no lo usamos, ¿verdad? No, es en todas las nacionales. Es en toda la en toda la Universidad Nacional. Ah, bueno. Muy bien. Quiere decir que hasta que me muera estoy allí. Es el cargo vitalicio. Bueno, felicidades. Muy bien. Es horrible porque hay muchos muchachos que quieren el puesto, ¿no? Bueno, en los Estados Unidos le dan un estipendio muy alto a los profesores que se acercan a cierta edad feliz para que se vayan. Entonces, tendríamos que implementar, si no, tendremos Oscar Almario por largo tiempo. Muy bien, entonces, profesor allí de pregrados y posgrados, pues todo lo que hemos trabajado, la literatura afrocolombiana, sí, afrocaribe, hemos leído a estos dos maestros y obviamente conservamos los conceptos que hemos aprendido, porque para los literatos la perspectiva del antropólogo y la del historiador es un lugar de enunciación muy diferente del que tenemos en literatura. Entonces, sería muy importante que aprendamos hoy y ojalá en el debate final saque las inquietudes en relación con una multifocalización del tema del Pacífico. Entonces, sin más, voy a presentar al profesor Jaime Arocha, que es director en Antropología Cultural de Columbia University en la ciudad de Nueva York.
miembro fundador del Grupo de Estudios Afrocolombianos del Centro de Estudios Sociales y del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Es Rockefeller Visiting Fellow en la Universidad de Florida, 1996. Y luego en 2011 y 2014, miembro de la Ruta del Esclavo de la UNESCO, miembro del comité representando al país. Entre sus investigaciones principales están las relaciones de convivencia pacífica que las comunidades negras del valle del río Baudó Chocó establecieron con sus vecinos, los indígenas Embera, y con su medio natural. Y de ahí surgió el libro Ombligados de Ananse, Hilos Ancestrales y Modernos del Pacífico. He resumido las hojas de vida ya breves a su mínima expresión, pero tenemos una idea de la trayectoria de los maestros que por supuesto ya es conocida. Entonces, le cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes. Los asientos están muy cómodos y nos sentimos muy cálidamente acogidos, pero siguiendo una manía profesoral me voy a poner de pie. Buenas tardes a todos, agradezco al Instituto Caricuervo, a la profesora Graciela Esther Maglia, que dirige la Cátedra de Herencia Africana, por el privilegio de encontrarme con ustedes acá. Hemos grabado también un programa de radio con el maestro Jaime Arocha y obviamente para mí es un gusto encontrarme con Jaime, de quien siempre estamos aprendiendo cosas. Vamos a intentar en una primera parte poner un énfasis desde mi punto de vista. Jaime tiene otra ruta para la conversación de hoy y esperemos que ellas se complementen, no se contrapunten y que entre todos podamos conversar. El tema del Pacífico colombiano y el tema de qué va a pasar o qué está pasando ya en ese territorio y por qué es un tema central para el país y no solamente para los habitantes del territorio, es lo que nos motiva a arriesgar algunas líneas de reflexión acá. Llegué justamente ayer de Tumaco y ayer también había una gran expectativa del país por lo que se llamó el gran debate sobre el Pacífico de los candidatos presidenciales que se realizó en la Sociedad Portuaria de Buenaventura, con algunas ausencias de ellos. Justamente estaba viajando y no pude ver esto, pasó en directo, es posible que algunos de ustedes hayan podido observar esto, pero luego los fragmentos o el resumen o lo que ha estado pasando por las redes sociales de lo que allí ocurrió es una primera pieza para empezar a conversar para mí. Por el contraste, venir de Tumaco, donde el gobierno colombiano acaba de tomar la decisión hace unas semanas de trasladar por primera vez en la historia del país 9.000 militares a un municipio. Es un ejemplo de que ahí está pasando algo. Cuando usted tiene que trasladar 9.000 militares, y estamos hablando no de militares, digamos, de aprendices, estamos hablando de soldados de combate. Caminar las calles de Tumaco es caminar una ciudad en guerra con soldados equipados. Por razones de seguridad, obviamente los territorios rurales no es recomendable caminarlos, no puedo dar testimonio de lo que allí está pasando, solo de manera indirecta, por conversaciones con líderes, con maestros, con líderes étnicos de consejos comunitarios. Y obviamente sería muy vasto pretender una síntesis
hipótesis de esto, puedo comprometerme con la profesora a remitirlos a 2 artículos que he publicado sobre el caso precisamente de Tumaco y sobre el paro del Pacífico de hace unos meses, para poderme concentrar en un comentario breve, darle paso al maestro Jaime y empezar la conversación. La idea básica que quiero conversar con ustedes es la paradoja del territorio. En términos ecológicos, en su libro tremendo, el maestro Julio Carrizosa Umaña describe todo el país de Colombia como una contradicción entre un territorio diverso y una nación que no se encuentra con ese territorio. Y la pregunta es, ¿por qué no es posible que la nación se encuentre con el territorio? Y también arriesgo una hipótesis personal. Digo personal, pero puede ser que sea una hipótesis muy compartida por muchos. Hace muchos años, a pesar de que el famoso e intentado, superado conflicto interno parece ser el problema de Colombia, personalmente creo que el problema de Colombia es el problema territorial, el problema de los territorios como una posibilidad de construcción de un país unitario y al tiempo diverso. Entonces la pregunta es, ¿por qué esto? ¿Y por qué el territorio sigue siendo un problema? Y hago referencia al debate de los candidatos presidenciales, y no quiero para nada tocar la sensibilidad de sus gustos o de sus inclinaciones, pero es apenas natural que existiera expectativa, porque cualquiera de estos señores o señoras puede ser mañana quien dirija los destinos de este país desde el Ejecutivo. Y la pregunta ¿por qué va a pasar en el territorio del Pacífico? Es una pregunta central. Pero también hay que decir, ideas importantes, no voy a discutirlo y no voy a entrar a calificar quiénes se acercan más al Pacífico o no, pero decepcionante respecto del problema de la comprensión del territorio. En ese punto, con el respeto que me merecen, en mi opinión, son decepcionantes. Y con esto no quiero decir que pierdan interés en la campaña electoral, ni mucho menos. Lo que quiero es ir al tema del problema territorial, como por lo menos lo veo. En ese territorio, antes de que llegaran los españoles, entre arqueólogos, demógrafos, calculan que en todo el Pacífico pudieron existir 100.000 o 150.000 indígenas. Y ese es un primer dato enorme, de que para aquellos que creen que ese territorio es invivible, ya tenemos suficiente testimonio de que por lo menos en 1000 o 2000 años ya había asentamientos importantes que pudieron llegar a ese tipo de sitio. Y tenemos una de las arqueologías más brillantes y más logradas en América, que es la de la cultura que se conoce como Tumaco, la Tolita, o Tulato, en términos simplificados. Y a ese territorio llegaron los esclavizados africanos, sobre todo entre el siglo XVII y XVIII. Y se asentaron en los ríos, como sabemos, en sus cabeceras, por razones del tipo de actividad minera que ahí se desarrolla. En el caso del San Juan y el Atrato, pues en sus cabeceras, y en el caso del Pacífico, donde los ríos no corren, digamos, verticalmente o perpendiculares al mar, del San Juan hacia abajo los ríos corren de manera transversal.
primero estaban esos esclavizados en el piedemonte de la cordillera. Y luego irán ocupando los ríos en sus cursos medios, en las bocanas, donde está hoy la mayoría de la población. Claro, todo esto al hilo primero de una dominación colonial, luego de un proyecto republicano que negó la presencia de estos pobladores indígenas y africanos que se hicieron demográficamente dominantes en el territorio y que fueron conquistando su libertad, pero apropiándose del territorio. Personalmente he utilizado las figuras de desesclavización y territorialización para comprender la dinámica que allí ocurrió. No era solamente desesclavizarse por distintas rutas, incluida la automanutención, sino que la desesclavización incluía territorializar la libertad, hacer de la libertad territorios en los márgenes de los ríos y apropiación en los interfluvios de los ríos. Y así se construyó una cultura poderosa y un territorio tremendo. Posiblemente la mejor epopeya de ese territorio haya ocurrido a lo largo del siglo XIX y hasta principios del siglo XX. Y justamente a principios del siglo XX, en esta ciudad, en el antiguo teatro municipal, un líder conservador que llegaría a ser presidente de la República, el doctor Laureano Gómez, llegó a decir que en el Pacífico no había ninguna posibilidad de desarrollo humano y de desarrollo de cultura. Quiero mostrar con esto, estamos hablando de años 20, que fueron los debates en el municipal, y la conferencia de Laureano Gómez, que además está grabada, o sea, no estoy desfigurando su punto de vista, está grabada y escrita. Tiene antecedentes larguísimos. En la comisión coreográfica, que fue el primer mapa del territorio que supuestamente había heredado la República naciente, pero no sabíamos qué recursos tenían y qué población había. Codazzi los calificó como africanos, pero no como un reconocimiento a su origen, ni al peso enorme de África y al peso de las culturas africanas, sino como un término peyorativo y discriminatorio que convertía a esos pobladores en extranjeros en el territorio del cual ya estaban haciendo sociedades libres, construyendo familias y haciendo sus propias economías. Hay un largo desencuentro del país con ese territorio, de sus líderes. El modelo extractivista que ha predominado históricamente en el territorio acentúa esos fenómenos. Por modelo extractivista hay que entender un modelo económico, pero con fuertes impactos en la estructura social y cultural, que consiste en explotar los recursos naturales, en explotar la oferta ambiental hasta agotarla. Y una vez agotada la oferta ambiental, llámese pieles de animales, llámese manatís, tortugas, jaguares, o llámese oro, o llámese maderas finas, una vez se agota la oferta ambiental, desplazarse a otro núcleo de explotación y así sucesivamente, sin agregar valor ni económico, ni cultural, ni tecnológico. Recorriendo de la mano con ingenieros forestales los bosques de Satinga, los bosques de Mosquera, los que estuvieron en la rada de Tumaco, que conoce también muy bien el profesor Arocho. Pudimos entender cómo funcionaba ese modelo en el caso de las maderas. Pero cuando vemos ahora, la explotación es exactamente la misma lógica, solo que con otros productos y otras tecnologías. Entonces el territorio nunca
nunca puede acumular tecnologías nuevas ni apropiadas, y nunca puede acumular una posibilidad de que eso impacte el conjunto de la cultura y del tejido social. La gente siempre tiene una sensación de que nada está quedando en el territorio. La última vez que estuve en Barbacoas, hace 2 años, los cálculos en la memoria colectiva de la gente es que el saqueo del oro pueden equivaler a 100 toneladas de oro de Barbacoas, del río Telentín. Y no hay una carretera que conecte a Barbacoas con el camino que viene desde Pasto y que conecta a Tumaco, porque lo que hay es una trocha. Y por todos estos ríos, viajando por estos ríos que son como las carreteras del Pacífico, usted lo que se encuentra es con el testimonio arqueológico de ese modelo extractivista. Winches, planchones, montacargas, camaroneras abandonadas en la zona de Guapi, acerríos abandonados. Y la pregunta es, ¿por qué uno de los territorios más maravillosos? Es posible que cuando investigamos nos enamoramos del territorio. Yo soy más de Buenaventura, nací en Cali, me crié en Buenaventura, pero siento por el territorio del sur mucha simpatía. Y me parece uno de los paisajes más completos. Acuérdense del mapa del país, la rada de Tumaco es una especie de boca abierta de un pez donde desaguan 10 grandes ríos y el último brazo del Patillo, en Salado. Y tienen el contraste de la selva y de un gran andén donde la actividad agrícola ha sido importante, donde la formación de sociedades campesinas, autogestionarias, ha sido muy fuerte, y donde hace unos años, después de la Constitución del 91, del artículo transitorio 55 y de la Ley 70 del 93, pude acompañar como asesor los primeros consejos comunitarios que se crearon en la zona de Mosquera, de Satinga y de Salaón. Y era un momento de esperanza, pero es como si todo el país, y cuando digo el país no me refiero solo al Estado, todos los guerreros que han trasladado una guerra que la gente no ha decretado en el Pacífico, han hecho del territorio lo que la gente no quiere que sea el territorio. La gente quiere un territorio pacífico. No es casual el voto mayoritario por el sí de la gente del Pacífico. Y no era un apoyo al gobierno. Es que ellos han sentido la guerra, les trasladaron una guerra que ellos no declararon. Y hoy se tienen instrumentos como los consejos comunitarios o los propios resguardos indígenas, incluso los parques naturales. El último de ellos, del país creado, el último parque natural está en Uramba, que es Bahía de Málaga, y es cogestionado por colectivos afro y por colectivos. La gente quiere un territorio donde pueda vivir y donde pueda estar, pero el país no lo ve de esa manera. Como simple habitante de Buenaventura, en un momento era un muchacho y no sabía que iba a terminar estudiando estas cosas, vi la prosperidad aparente de Buenaventura, porque había puertos, 3.000 obreros portuarios, 3.000 empleos directos que irrigaban sobre la ciudad. Hoy el puerto está privatizado, Buenaventura es una bomba de tiempo. ¿Qué hace usted con 500.000 personas excluidas de un modelo de desarrollo? Eso era lo que se esperaba que este debate empezara a aclarar. Claro, hay algunas fórmulas: inclusión social, inversión.
Pero para no alargarme, yo quiero dejar solamente una idea, como una interpelación a los que tienen el poder de decidir qué es lo que no tenemos los académicos. La pregunta que me hago es si los logros del paro del Pacífico, de los recursos que van a llegar a la Buenaventura, de la ley que se promueve precisamente para un presupuesto especial para el Pacífico, la pregunta de fondo es ¿quién va a ejercer control social sobre esos recursos? ¿Cuál es el plan a ejecutar? ¿Cuál es el proyecto de futuro que con esos recursos se puede transformar el Pacífico? O puede que se repitan las prácticas de corrupción, de exclusión y de racismo que han persistido todo este tiempo. En resumen, mi punto de vista es el país nacional tiene que acercarse a esa realidad del Pacífico, no solamente de manera romántica, no solamente es un problema de justicia y de equidad, eso está bien, pero hay que acercarse también con una visión política en el más amplio sentido de la palabra, no de grupo político, política en el sentido de dónde poner el epicentro del poder en el Pacífico. Y en mi opinión, si no se introducen principios como el desarrollo autónomo del territorio, Colombia está de hecho abocada a una transformación territorial sin que se esté discutiendo eso. Es más, el verdadero debate del país es que el ordenamiento territorial que hoy tenemos es insuficiente, y no solo insuficiente, sino que está desbordado por la realidad. Los municipios ya no dan una alternativa, los departamentos tampoco. ¿Qué principio establecer? De nuevo, provincias, regiones, pero claro, el ordenamiento político no lo permite. Los políticos de Nariño no permiten que el Pacífico se piense sin la zona andina. Y ojo, no estoy llamando autonomismos abstractos ni extremos, lo estoy diciendo sí otro tipo de epicentros de poder. Termino con esto. Muy a la carrera. Hace 80 años, dos jóvenes chocuanos empezaron una ruta que posiblemente nos diga mucho de lo que hay que hacer ahora. Respondían a los nombres de Diego Luis Córdoba y de Ramón Mosquera Reyes. El uno de Neguá y el otro de Ismina. Ambos llegaron a la Universidad Nacional. El uno a Bogotá a estudiar Derecho y el otro Ingeniería de Minas en Medellín. Lideraron el proceso autonomista primero que conozca este país en el siglo XX, que fue la creación del departamento de Chocó por la Ley 13 de 1947. Un movimiento que sustentó para las condiciones en ese momento del país que la única posibilidad que tenía el Chocó era de que el Congreso expresara lo que era el Chocó territorialmente. Me pregunto si no estamos hoy frente a una alternativa, obviamente en condiciones distintas, que permita pensar la autonomía territorial del Pacífico para poder hacer planeación estratégica y control social de la inversión social que se pretende y cambiar el modelo militarista que, por ejemplo, hoy se le impone a Tumaco por un modelo realmente democrático, de autogestión de la gente y de control de su propio territorio. Muchas gracias. No sé si yo voy a hacer una presentación de ciencia ficción. Me ilusiona que están los colegas Andrés Mesa y Olmos, al fondo Antonio Olmos, quienes han hecho un trabajo muy importante sobre los circuitos de plátano en
el atraco, el San Juan y el Baudó, a partir del modelo anti-extractivista de la economía campesina que Andrés Mesa denomina en su obra sobre el Baudó, la socola. Yo voy a posiblemente utilizar esa noción de socola hacia, que es un recurso que el extractivismo no ha podido aplastar. Con Mesa y Olmos trabajó Daniel Varela sobre el caso de Andagoya, de cómo la gente en Andagoya también rescató el modelo de la socola, él lo llama los saberes del monte, para hacerle frente a la crisis de la salida de la Chocó-Pacífico. Y Daniel, que también hizo parte del proyecto del plátano, del mismo modo refuerza la noción de que la socola fue recuperada pese al conflicto armado, pese al extractivismo, y ahí hay un elemento de resistencia que me parece que está por trazarse a profundidad. Y de verdad que no sé si la presentación que yo había preparado tiene sentido después de la contundencia de lo que ha expresado. De todas maneras voy a tratar de hacer mi presentación a ver a dónde me lleva. Yo he estado muy impactado por un bestseller que se llama Homo Deus, la breve historia del mañana, de Yuval Noah Harari, un historiador israelí, que plantea la tragedia de nuestro antropoceno en términos de un fracaso ambiental notorio, con la introducción, y ya no me alejo de las transparencias porque veo que tengo que abreviar, con el agravante de la introducción de unas reformas tecnológicas de las cuales hasta ahora estamos tomando conciencia. Esas reformas tecnológicas, de acuerdo con una serie de pensadores contemporáneos, incluido el propio Harari, ponen en cuestión el futuro de la humanidad. Es decir, quizás no haya el antropoceno acabe en una especie de tecnoceno dentro del cual los seres humanos entren a ocupar un papel muy marginal. Y dentro de ese tecnoceno surja una nueva clase social que él llama los weirds, que en inglés quiere decir, en español traducida son los occidentales, educados, industrializados, ricos y demócratas. Que eso de occidentalizados yo lo traduciría más bien por blancos, ¿sí? Blancos y blanqueados, porque en el caso, por ejemplo, de China hay un blanqueamiento tan importante que es fundamental de tener. En ese esquema que plantea, que iba a desarrollar acá, pero que veo difícil hacerlo, en ese esquema que plantea Harari, hay una sucesión de etapas que más adelante voy a entrar a deletrear, pero me interesaba tratar de caracterizar. Harari habla del animismo como una etapa superada por el monoteísmo, a su vez el monoteísmo superado por el humanismo que se inicia en el siglo XVIII y termina en el siglo XXI, y a su vez ese humanismo en unas variantes que si acaso resumo, ese humanismo sustituido actualmente, por lo menos en los países desarrollados, por un tecnohumanismo y un dataísmo. Él la llama dos religiones, dentro de las cuales la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la ingeniería genética, la nanotecnología y las interfaces entre el cerebro y la realidad van a desempeñar un papel gigantesco
en la transformación de la humanidad hacia su divinación, su inmortalidad y su felicidad. Pero ojo, restringidas esa divinación, inmortalidad y felicidad para esos weirds, para esos blancos, occidentales, educados, ricos, industrializados. Y cuando hablo de educados, son de Stanford, Oxford, Cambridge, no de nuestras universidades, por más que tengan muchos estándares. Él habla de la desaparición del animismo, asociándola a las sociedades de cazadores-recolectores, pero en la medida en que yo reflexiono sobre el litoral pacífico me doy cuenta que el animismo pervive, y no necesariamente dentro de cazadores-recolectores, sino dentro de unas sociedades más complejas, que son las que ocuparon los ríos, que son cazadores-recolectores a poliagricultores y mineros. Y me voy a permitir poner dos canciones que creo que resumen parte de la naturaleza de esas personas. Entonces, Víctor, ¿eso dónde es que lo encuentro aquí? Es que yo manejo otra clase de computador que esa vaina no sé qué hacer. De golpe canto ronca canalete yo. Ni me pidas ayuda. Por lo menos unas estrofitas de ronca canaleta. No sé dónde anda. No, quiero que lo oigan, quiero lanzar el reto. Gracias. Pero se me olvidó. Ok. Excusen ustedes, pero además es que me ha puesto la presentación de Armario bastante nervioso. Pero no se oye. Sí, perdón, acá hay asientos libres, como 5 sillas. Se oye, perdón. Señora Juana María, la que vive en el copete, póngale cuidado a su hija, que ella ronca canalete. Póngale cuidado a su hija, que ella ronca canalete. Ay, que ella ronca canalete. Yo paro ahí. Normalmente le pregunto a la audiencia, ¿ustedes saben qué es roncar canalete? Pero tenemos que aprender. Oscar sabe echar canalete porque vivió en Buenaventura y yo le doy una envidia tenaz. ¿Qué es roncar canalete? ¿Se oye? Poner el remo que va atrás de la panga contra el flanco de popa. Y entonces el río hace grrr, grrr, grrr. Cuando la niña llega a la adolescencia y se encuentra con el niño adolescente, ambos en la canoa hacen grrr, grrr, y es un código Morse, el código Morse del amor. Esta es una evidencia de la profunda, una pequeña evidencia de la profunda integración de las personas del Afropacífico con su medio. Estamos hablando de río, madera, amor y mente. Y esa es una característica fundamental de esa forma de animismo que por fortuna pervive pese a las tragedias que ha descrito Oscar y de las cuales todos somos conscientes. La otra canción
que quiero poner es el parto de Zully Murillo. Víctor, me excusa que yo sea tan analfabeto en esto, pero confieso que soy de la familia de Macintosh y me ladra el PC. Ah, miren, estaba aquí. Vamos donde la bandera, allá a la vuelta del río, y lluviosa, allá parece el río mío. Alístate, Lea, y a vos te toca remar. Alístate, Lea, y a vos te toca remar. Apúrate, Lea, y no des más vueltas. Apúrate, Lea, y no des más vueltas. Bueno, Abril, una señora que va a tener un bebé y le pide ayuda al marido, le hace, y el marido está dando vueltas y no sabe qué hacer, y apurate. ¿Sí? Y va a decir varias cosas. Denme agua nacedero de brevo con aceite de raya y chirrinche. Consigan un buen palanquero para llegar rápido donde la partera. Invoca a Dios, invoca al rayo, la manifestación de Changó, y empieza a mencionar en la canción, oigan la de Zully Murillo, a un conjunto de parteras ya desaparecidas. Y si esa persona habla de parteras es porque está apelando a una profunda sabiduría de la gente del Pacífico, que otra vez tiene que ver con esa pertenencia, esa integración de las personas a la biosfera. Si la canción hubiera contemplado el momento inmediatamente después del... Bueno, aquí está una fotografía de la canoa en el río Pepe. Sí, y ahí se ve la palanca, el de atrás no tiene canalete, sino que está empujando. Pero si hubiera seguido la canción, entonces hubiéramos visto a Eleazar el marido y a la partera Severa tomando la placenta en que venía el bebé, metiéndola entre un hueco y encima del hueco plantando un árbol que habría sido previamente cultivado en este aparato que se llama una azotea y que es el ámbito de la agricultura femenina. También es ¿cómo se llamará? Un objeto dentro del cual las mujeres han ejercido la resistencia y la búsqueda de la resistencia contra la esclavización y la búsqueda de la libertad. En esa plataforma de madera que se rellena con tierra de hormiguero, cuando la mujer queda embarazada, planta una semilla, y entonces semilla, plantica y barriga crecen al tiempo. En términos de la tecnología contemporánea se diría que la azotea es la interfase mediante la cual las mujeres hermanan a sus hijos e hijas con la naturaleza. Es decir, hay un proceso consciente de hermanación, de ser parte del medio. En ese sentido, la noción de territorio que Óscar está manejando es muy... Si fueran a hacer los territorios autónomos de verdad, la gente tenía otro pedazo donde hay un sabio que va y señala en el monte porque ese árbol se llama el ombligo de su abuelo. ¿Sí?
Entonces yo uso la noción de animismo no despectivamente como se ha usado, sino positivamente, como el instrumento de integración fundamental entre la gente y el medio. Y lo llamo afroanimismo porque hay una investigación en la cual Andrés Mesa, Daniel Varela, en parte Antonio, hemos sido cómplices, y es el trazo de las cosechas africanas que llegaron a esta tierra. Y una de esas cosechas es el arroz secano. Ayer estaba editando un videito que tengo por ahí, pero que no hay tiempo de poner, donde don Justo Daniel Inestrosa me está mostrando cómo se siembra el arroz secano y advierte que ninguna semilla vaya a caer en un charco. Es decir, es un arroz opuesto al arroz asiático. Ese arroz, en la investigación histórico-genética que están llevando a cabo personas como Judy Carney, Nicholas Rosomoff, Tim de Van Linden de la Universidad de Leiden, ese arroz fue domesticado en el 3500 antes del presente y tiene una característica, voy a hablar de esto y resulté hablando, tiene una característica, pero es que me interesa una raíz histórica de la persistencia de ese animal, de esa integración. Esa raíz histórica, ¿a qué se debe? A que ese arroz es frágil y al descascararlo hay que descascararlo con amor. ¿Cómo se descascara con amor? Con el pilón que existe en ambos litorales, en el Caribe y hasta en el sur de los Estados Unidos. Y ese pilón va junto con otra cosa muy importante, que es la batea. La batea es para ventear el arroz. Entonces, hablamos de un complejo donde está ese arroz, se ha llamado el arroz negro, o Oryza glabérrima, el Oryza glabérrima, que posiblemente sea el arroz secano del Baudó. Entonces es un complejo compuesto por el grano, la cáscara, el pilón, la batea y el venteo. En Surinam, Tim de Van Aden de la Universidad de Leiden ha descubierto que ese arroz ya no llegó a Surinam, no llegó de Mali, Costa de Marfil, donde fue de Mali y Senegal, donde fue domesticado, sino llega de Costa de Marfil y Ghana. Es decir, se bajó desde la curva del Níger hasta la parte más selvática de África, y ahí las mujeres, que en Surinam se llaman saramacas, se valieron de la complejidad del peinado para meter de contrabando semillas que cultivan en jardines sagrados. Yo digo aquí, tenemos que hacer una investigación similar antes de que la militarización termine con las cosechas tradicionales. Pero ¿por qué es que esta cantidad de vainas que dicen ahí que no voy a hablar? ¿Por qué me parece importante? Porque ha adquirido esto una enorme importancia para mí. Porque en el recorrido que hace Harari por esa sucesión de etapas evolutivas de la humanidad, llega al punto del presente donde esa religión dataísta está haciendo, bueno, eso lo saben ustedes por la prensa, es la inteligencia artificial tiene una ventaja enorme con respecto a la inteligencia humana, y es que no es consciente. Entonces es muy eficiente y aprende más rápido. Si ustedes de golpe tienen tiempo, vean en Netflix una película de Werner Herzog que se llama Lo and Behold, donde aparecen los robots que sus creadores aseguran que en 10 años le ganan a la selección brasileña. Esto implica sustitución de choferes, sustitución de contabilistas, las tiendas de Amazon donde ya no hay personas, donde juzgan el interés del cliente por sus expresiones faciales debidamente transmitidas y analizadas. Eso de Cambridge Analytica, acá eso es juego niño de lo que está pasando. Es decir, la sustitución de profesiones.
aparte había un químico acá, del análisis de los algoritmos bioquímicos del cuerpo humano. ¿Sí? Y resulta que este proceso ha tenido un tropiezo gigantesco que consiste en dos profesiones: la profesión de los arqueólogos y la profesión de los animistas, la caza y la recolección. No han podido dar con los algoritmos que permitirían sustituir a un cazador-recolector, y por lo tanto, mucho menos a un cazador-recolector agricultor como los nuestros. ¿Por qué es importante eso? Porque esa misma ciencia que está tratando de trazar el futuro encuentra algo muy importante, que en este antropoceno toda esa tecnología ha sido tremendamente despreciativa con la crisis ambiental que vivimos. Y lo que ha hecho es profundizarla. ¿De qué manera? Por ejemplo, en la distribución inequitativa del agua. Aquí, vayamos no muy lejos, aquí a Bogotá. El acueducto llena las piscinas de Anapoima, mientras los barrios pobres de Bogotá carecen de agua. ¿Sí? ¿Sí? Las multinacionales de la minería desviaron el río Ranchería. ¿Sí? Y los agricultores de la región fracasaron, los niños están muriendo de sed. Si no es solamente de hambre, es de sed. Frente a esas crisis, ese tecnohumanismo, ese dataísmo no ha podido responder. Estos expertos están hablando que parte de la solución está en el animismo. Entonces, esa propuesta de territorialización que Almario está mencionando debería figurar en los programas de gobierno, y estoy completamente de acuerdo de que estos tipos no supieron dar pie con bola en el. Voy a pasar a eso, porque yo en la clase de ayer puse a los estudiantes a ver el debate. No sé si ustedes lo vieron. Entonces digo, ¿qué esperanzas habría de que este afroanimismo pudiera tener una alternativa de sobrevivencia frente a un modelo de desarrollo que ha privilegiado la agroindustria? Y cualquiera que haya estudiado las leyes de la evolución sabe perfectamente que la agroindustria es la negación de las leyes de la evolución. ¿Sí? Las leyes de la evolución buscan multiplicar la diversidad en función de los seguros contra la incertidumbre. La agroindustria niega esa diversidad, la sepulta y nos pone en unos riesgos espantosos de fracasos económicos y ambientales. Entonces, para mí sí muy importante ver qué chances de que el afroanimismo tenga un surgimiento, algo de esperanza en los discursos de los políticos. Motivos de esperanza. De la Calle inició su discurso hablando del asesinato de Temístocles Machado y en alguna manera tocó el problema de los líderes asesinados y de los barrios acorralados por el puerto de Buenaventura. Y parte de su discurso lo centró en señalar cuando le preguntaron, ¿y qué propone usted para el litoral pacífico? Que se cumpla el acuerdo que se derivó del paro, y ahí hizo las sumas y restas respectivas. Y él hizo algo que también me pareció muy importante, que fue reivindicar la Ley 70 de 1993. Y en ese sentido, en función de la territorialidad ancestral. O sea que, afortunadamente, las encuestas le dan muy bajo porcentaje. Fajardo hizo énfasis en su sistema educativo, que está bien para nosotros, ¿no? Porque ustedes como futuros profesionales o ya profesionales jóvenes, pues saben las angustias del empleo. Si se amplía el sistema educativo, todos, de golpe, usted es un privilegiado. A mí me tocó salir de la nacional con el rabo entre las piernas. Pero bueno, digo, una cosa importantísima es el sistema educativo en función de los conocimientos ancestrales de las comunidades negras e indígenas del Pacífico.
la carretica de independencia del carbón y el petróleo, pero algo muy importante, fomento de los sistemas agrícolas tradicionales, esperanza hacia el agroanimismo, y comunicación, fomento de las comunicaciones acuáticas, en vez de carreteras, y de las comunicaciones marítimas, y habló mucho de la universidad pública. Todos hablaron algo de la universidad pública, ahora voy a analizar qué me parece la razón del pesimismo, Vargas Lleras. El sistema de carreteras que conectará al Pacífico con los Andes, la Orinoquia, la Amazonia y Mataje, el énfasis en Mataje. ¿Para qué? Para poder meter más ejército y romper los cultivos que están creciendo en el Alto Nilo y frontera. Es una solución militarista total. Todas las soluciones que él planteó para las crisis del Pacífico son soluciones punitivas. Y en eso, vean ustedes una película que se llama La Red Profunda en Netflix. Para que vean ustedes cómo crece, cómo las entrevistas con exfuncionarios de la DEA muestran que la política antidrogas es altamente funcional al sistema económico norteamericano. Y una de las áreas que toca esta película es el crecimiento del sistema carcelario norteamericano, que ya es una institución global, que tiene una patica importantísima, que es la experimentación de las nuevas drogas de las compañías farmacéuticas. ¿Mediante qué mecanismo? El chantaje con la libertad condicional. Si usted se deja inyectar, tiene libertad condicional. Y en esa película, véanla, está en Netflix también. No me paga Netflix. Pero una cosa importantísima en eso es que los negocios que mueve eso. Entonces aquí uno ve como que en toda esta militarización y la reanudación de las fumigaciones, yo diría que hay como una especie de drama de la violencia mundial, y yo garantizo que parte de lo que va a pasar si la derecha asciende al poder en las elecciones es el fortalecimiento de un sistema carcelario muy potente. Pero todas las soluciones de Lleras son punitivas, no hay soluciones pedagógicas. Para nada figuraron los saberes ancestrales, y oigan, habló pero cantidades de Zulma Mera. ¿Saben quién es Zulma Mera? Es Zulia Mena, la viceministra de Cultura. Es literato el tipo, interletrado. Que es íntima de él. Zulma Mera es muy amiga, y con Murillo yo los voy a poner en todas partes. Porque yo sí he logrado, digo él, que la gente negra esté en las altas esferas del gobierno. Zulma Mera. El milagro no dijo Trujillo en vez de Murillo. Hacia el futuro de esa utopía del afroanimismo. Pesimismo por los vacíos en los discursos de todos los candidatos. Ninguno habló de la reglamentación de la Ley 70. Mientras la Ley 70 no esté reglamentada, ahí seguirá cortando la opción de la territorialidad. No habló de los feminicidios en Buenaventura, que es un crimen de lesa humanidad reconocido por la comunidad internacional. La comunidad internacional ha pedido que haya una acción profunda para su corrección. No hablaron ni de la Universidad del Pacífico, ni la del Valle de Buenaventura, ni de la del Luis Córdoba. No sé qué universidad pública tienen ellos en mente, porque hubiera sido ideal que ellos hubieran hablado de las crisis que tienen estas universidades, crisis financieras, de profesores, de política, de clientelismo, etc. Desconocimiento total de los pactos derivados del paro cívico del Chocó, no del Buenaventura. Si es que el de Buenaventura ha tenido más prensa que el de Chocó, pero hay incumplimiento en ese pacto.
Desconocimiento de la sentencia T-622 que le otorgó derechos al río Atrato, que es excepcional en el mundo. ¿Cómo es que estos supuestamente informados políticos pasan por alto la sentencia más importante que ha tenido el litoral pacífico y que debería aplicarse a todos los ríos? Frente a eso, yo salí muy desesperanzado del debate, pero pensé otra vez en que la responsabilidad académica, tenemos que seguir insistiendo en la formación de nuestros estudiantes alrededor de la profundización de la aplicación de la Ley 70 de 1993, de la implementación real de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos dentro de todo el sistema educativo hasta que tengamos un sistema robusto de ciencia y tecnología que permita la formación de los profesionales afros en todas las disciplinas y que sean capaces, claro, de identificar porque mucha gente tiene vergüenza de África y del afroanimismo, lo que tú estabas diciendo. Que sea una educación que logre reivindicar esos valores que han sido discriminados y por debajeados por el sistema, y lo de Laureano Gómez, pues eso es de hoy en día. Eso aparece en Harari, bueno, eso después hablamos. Perfeccionamiento de la investigación y pedagogías relacionadas con el afroanimismo como activo alternativa a otra historia de la humanidad. Y esa era mi presentación